entre uno y otro, pero lo precioso de la palabra de Dios es que tiene un hilo conductor, que es la persona de Jesucristo, el verbo encarnado del que habla Juan. Pero cuando me disponía digo, no voy a hablar de uno, si puedo hablar de los tres. Porque hay un común denominador, ¿sí? Yo lo resalté ahí en rojo, para que vean, ¿no? Hablan en tiempo pasado, hablan de algo que ya sucedió, pero hablan también de algo que quedó registrado, no en cualquier lugar. Acordate que en la cultura oriental y más de aquellos tiempos, todo se registraba en libros, ¿sí? Por eso que tenemos las crónicas, por eso es que en la antigüedad lo registraban en piedras o lo registraban en las paredes. Pero Dios en su soberanía, en su gracia, en su capacidad que no podemos distinguir o comprender en su totalidad, permitió que hoy tuviéramos, vos y yo, una copia de la palabra de Dios con todo lo que ella contiene. Y no es por casualidad, no es para que tengamos algo de qué agarrarnos, sino para que tomemos todo eso que sucedió, entendamos de quién viene, nos veamos reflejada como Santiago dice, como en un espejo, y ahí tomemos una decisión. Entonces ahí fue que se me ocurrió, teniendo en cuenta este título de retro. Porque si prestaste atención, hay puntitos en el medio, lo que habría o hablaría de una especie de acróstico. Entonces yo pensaba en esto siguiente, mirá, cuando pensemos en este campo, o en este congreso, mejor dicho, y pensés en la palabra retro, esta es la idea, que vos y yo revisemos el tiempo, las cosas que han sucedido, que han quedado registradas en la Escritura, pero lo que ha pasado en el tiempo desde que vos conociste a Cristo como Salvador hasta ahora. Y no solo revisar o repasar el tiempo, haciendo un análisis de aquellas cosas que han sucedido, sino que todo eso que ha sucedido, que le ha sucedido a otro, o que te ha sucedido a vos, ¿sí?, sirva para revisar tus objetivos. Cuando pensaba en esto, ¿sabés qué se me vino a la cabeza? La historia del hijo pródigo. Vamos a hablar en estos días de eso. Porque todos decimos, el pródigo fue el que se fue de casa. Pero hubo un pródigo que nunca salió de casa. Y quizás vos nunca te fuiste de casa, pero en tu corazón estás lejos. Estás en esa provincia apartada, sin dejar de servir, sin dejar de asistir, pero en tu corazón objetivos completamente dispares, diferentes a los que Dios tiene. Entonces el desafío para estos días es eso, que vos y yo, frente a lo que quedó registrado en la palabra, frente a los ejemplos positivos, negativos, frente a tu propia historia, de errores, desaciertos o aciertos, puedes decir, che, si no funcionó conmigo, probablemente no funcione con otro, ni vaya a funcionar con alguien más. O si no funcionó con ellos, ¿por qué va a funcionar conmigo? Entonces, repasando todo esto que vamos a ver en estos días, que vos y yo podamos alinear nuestro corazón al del Señor. Que podamos ir paralelo al plan de Dios. Porque, chicas y muchachos, no hay vida más infeliz que vivir para todo aquello que Dios no te planeó. Podés ser todo lo humanamente, o llegar a todo lo humanamente deseable. Pero si eso no está dentro del plan de Dios, vas a terminar siendo un miserable. Y yo creo, que nadie quiere vivir así, ¿no? Persiguiendo burbujitas o mariposas que te alejan de la voluntad de Dios, que te entretienen o te hacen perder el tiempo. Entonces, esa es la idea, que el desafío sea que vos y yo, revisando lo que ha pasado y ha quedado registrado, lo que nos ha pasado a nosotros, alineemos el corazón y nuestros objetivos en la vida a lo que Dios tiene. Ahora, mientras me interiorizaba en esto de la onda retro y demás, bueno, tengo a Willy Coyote, ¿no? Por las dudas, creo que es el mejor dibujito que ha existido. Ustedes ahora miran Naruto y todas esas cosas, pero yo soy de esta época. Me llamó la atención una definición que da la inteligencia artificial acerca de lo retro, porque pensamos automáticamente en cosas viejas. Pero me encantó esto que dice, mira, dice, no solo indica algo antiguo, sino algo del pasado que sigue teniendo relevancia o atractivo en el presente. Sigue teniendo relevancia. O sea, sigue siendo algo digno de considerar, sigue siendo algo que tenemos que prestar atención. Y vivimos en una sociedad donde tu pensamiento, si está alineado al de Dios, es considerado retrógrado, ¿no? Es un pensamiento anticuado, es de viejo. Bueno, déjame decirte que va más allá de lo que podamos mensurar con tiempos o sinónimos, es la eterna palabra de Dios. Y si vos y yo no comprendemos eso, vamos a vivir cuestionando nuestra fe, cuestionando todo lo que el mundo nos propone.
Por eso la importancia, ¿no?, de entender que si bien tenemos un libro, una palabra retro, ¿sí?, es súper relevante para el mundo de hoy. Y si algo hace la diferencia, chicas y muchachos, no es la cantidad de congresos a los que asistas, no es la cantidad de servicio que hagas. Lo que va a hacer la diferencia en tu vida y en mi vida es nuestra disposición, nuestra sensibilidad a lo que Dios diga en su palabra. Es eso lo único que cambia. Tengo algunos años más que muchos de ustedes y he visto el poder de Dios obrando de forma increíble en personas esclavas de vicios, esclavas de pasados horribles, que frente a la exposición de la palabra de Dios y al reconocimiento del poder que la palabra de Dios tiene, han cambiado. Tipos que no podían dejar de fumar porque de los 12 años fumaban, en su conocimiento del Señor, en su proceso de discipulado, han dejado los vicios. Matrimonios que se han restaurado, hijos que han vuelto al camino, padres que han alineado su corazón al Señor por el poder de la palabra de Dios. Ahora, qué interesante, fíjate, dale, próxima placa, por favor. Es importante que vos y yo, teniendo en cuenta todo lo que vamos a hablar, hagamos esto, ¿no? Una retrospectiva, un análisis de lo que ya ha pasado, ¿sí? Una mirada al pasado para considerar un cambio de perspectiva. Retrospectiva, miro para el pasado, perspectiva tiene que ver con el presente. Si todo aquello fue real, si todo esto es real, no puede no afectar mi presente. Ahora, considerando un análisis del pasado, debo cambiar mi perspectiva para tener una expectativa correcta. ¿Sí? Acá la mayoría ya, bueno, han pasado los 18, ¿no? ¿Hay alguno menor de 18 acá? Aparte de mis hijos. Ahí está. ¿Qué hacen acá? ¿Pueden estar acá? ¿Son legales? Pero la mayoría hemos recorrido ya algunos años. Y te digo lo que Dios me ha permitido ver en muchas iglesias y aún en mi propia vida. Muchos años de mi vida cristiana frustrado porque Dios no cumplía, no con sus promesas, porque Dios siempre cumple sus promesas. El tema es que nosotros, influenciados, y más tu generación, la generación de las redes, la generación de YouTube y demás, han generado una expectativa que está muchas veces lejos de Dios. La música que escuchamos, ¿no?, lo que genera en nosotros, nos genera una expectativa que no está sostenida o sustentada por la palabra de Dios. Entonces, cuando de repente me hacen creer que cuanto más le dé yo a Dios, Dios más me debe, cuando Dios no me da lo que espero, me frustro. Y nuestras iglesias están llenas de pibes y pibas frustrados, que se enojan con Dios como si Dios tuviera la culpa de lo que te enseñaron desde un púlpito o de la música que consumiste. Dios no tiene la culpa. Por eso mi expectativa tiene que ser bíblica, mi expectativa tiene que estar basada en lo que Dios dijo, en lo que Dios dice, en lo que Dios prometió que va a hacer, no en lo que yo considero, no en lo que cierta línea denominacional promueve, no en lo que mi banda favorita dice entre líneas. No, ¿qué dice Dios en su palabra? Porque Dios es fiel a lo que cumple, no a lo que yo espero. Dios es fiel a su carácter, a su persona, a su promesa, no a mis deseos. Hay muchos de nosotros que tenemos un Jesús que se parece más a Papá Noel que al Jesús de la Biblia. ¿Viste? Como yo dejé, como yo corté esa relación, como yo renuncié a ese laburo, como yo invierto mi tiempo, Dios, mínimamente, cumplí mis deseos. No funciona así. Dios es fiel, no a vos, no a mí, aunque la Biblia dice que si fuéramos fieles, Él permanece fiel. A Él, a su promesa, a su palabra, a su carácter. Por eso la importancia de mirar para atrás, para mirar de forma correcta hoy y para esperar lo que Dios sí nos ha prometido. En estos días o en estas charlas vamos a tener 4 charlas, ¿no?, para considerar, ¿vale? En primer lugar vamos a ver esta noche rapidito, yo sé que ustedes están apurados, pero mi tiempo de exposición está directamente proporcional al tiempo de alabanza. Así que si ese porcentaje es... ¿Cantamos mucho? ¿Escuchamos mucho? En primer lugar, el pasado como evidencia. Porque mirar para atrás no es no estar conforme con lo que estoy viviendo, no es soñar con lo que viene, sino es decir, pará, Dios no va a hacer conmigo algo que no haya hecho antes. Viste que cantamos muchas veces, sé que lo harás otra vez, y con el modo worship on. Bájame las luces, ¿no? Dale pianito. ¿Qué va a hacer otra vez? Si no sabes lo que hizo en el pasado.
muchas veces. Y que lo haya hecho no es garantía de que lo vuelva a hacer, no porque no lo pueda hacer, sino porque quizás no es su voluntad. Pero mirar lo que Él hizo te da relevancia a quién es Él y a lo que puede llegar a ser. Vamos a también hablar del presente como influencia. Cómo esa retrospectiva va a cambiar mi perspectiva de las cosas y eso tiene que verse en mi vida. Vamos a ver también el futuro, desde atrás, acordate, hacia adelante, como advertencia. Lo leíamos en uno de los versículos, si mal no recuerdo, en el de Filipenses, ¿no? Que decía, nos ha dejado como advertencia en las cosas que vienen. Pero también, todo esto sustentado con la palabra como referencia. No es el logo, no es el lema, es lo que Dios dice. Y si hay algo que no va a cambiar en medio de una sociedad tan cambiante, es Dios, es su palabra, porque aunque la tierra tiemble y pase, su palabra no va a pasar. Entonces, rápido, dale. En primer lugar, el pasado como evidencia. ¿Por qué es importante mirar para atrás? Bueno, lo dijimos recién, lo mencionamos así por arriba, porque nos va a revelar en primer lugar la persona de Dios. Todo lo que Dios es, lo fue siempre. No es nuevo para con vos solamente. El Dios que se revela hoy es el mismo Dios que se reveló a Moisés, a Adán, a Jacob y a todos nuestros héroes de la fe. Nosotros vivimos un Dios condicionado a nuestra denominación. Nosotros vivimos muchas veces un Dios condicionado a nuestra realidad. A mí me encanta, no sé vos, pero me encanta escuchar testimonios de los hermanos que están con el mundo oriental, allá entre los musulmanes y demás, y te cuentan cómo Dios se manifiesta de formas que para nosotros serían casi herejes, ¿no? Cuestionaríamos eso, pero te cuenta un musulmán charlando con un hermano que ha ido a servir como misionero, que hay un hombre de blanco que se le aparece en los sueños y que le dice que vaya a tal lugar y este hermano va a ese lugar y se encuentra con un cristiano. Entonces a mí esas cosas me ponen la piel de pollo, de gallina nunca, de pollo, ¿sí? Porque digo, ese es el Dios de la Biblia. Nosotros hemos condicionado, confinado a Dios a historias para los nenes de la escuela dominical. Y por eso vivimos vidas tan lánguidas, tan flacas espiritualmente. Porque son historias que aprendemos para contarles a otros, historias que dejaron de sorprendernos. El Dios de la Biblia que te decía, ¡wow! Hoy ya es hasta cuestionable. Tenemos una amiga muy querida que en una enfermedad muy difícil empezó a cuestionar a Dios. Y nos decía con cita bíblica, ¿no? Entonces, esto puede ser cierto. Que Jonás se lo tragó un pez, que ni siquiera sabe si es una ballena o no. Y empezó a cuestionar todo, claro, estaba pasando... ¿Cuál es la enfermedad ahora? Esclerosis múltiple. Anda a hablar del Dios que vos cantamos de worship a una piba que no sabe cómo va a degenerar su cuerpo, su vida y su salud, lo que está viviendo. Entonces te das cuenta que muchas veces tocamos de oído. Muchas veces cantamos sin leer la partitura, hablando de la palabra, porque no la conocemos, porque repetimos como lorito. Pero ver el pasado como evidencia nos va a también recordar el precio de nuestro pecado. Chicas y muchachos, si no entendemos el lugar de donde Cristo nos sacó, no vamos a valorar el lugar donde nos puso. Y mucho menos vamos a anhelar el lugar que nos prometió. Un ejemplo que suelo usar es, recuerdo el día cuando llegó mi papá con una sonrisa enorme diciendo que iban a poner el piso en casa. Después de haber pasado prácticamente toda la niñez haciéndole agujeritos a la cosa de la bandina para regar el contrapiso y pasarle la escoba para que no levante polvo, cuando llegaron las cajas de cerámica y pusieron la cerámica no podíamos creer, andábamos en pata todo el día. ¿No? Pero claro, si no valorás lo que pisaste antes, no vas a valorar lo que pisas ahora. Si no dijimos gracias por eso que teníamos, no vamos a valorar lo que tenemos. Por eso es importante recordar el lugar donde Cristo te sacó. No, el pasado quedó atrás. Como dice ese salmista, lo que pasó, pasó. Ah, no es salmista, no. Pero la palabra nos recuerda que el pasado tiene que ser un lugar no de residencia, pero sí un lugar de referencia. Recordar de dónde Cristo nos sacó, para valorar dónde nos puso. Pero también vamos a ver que el pasado como evidencia renueva para vos y para mí el plan que Dios tiene. No sé, no soy profeta, ¿sí? Aunque muchos me pueden gritar calvo, como Eliseo. Pero estoy convencido que acá al menos hay una persona que en lo que va este año quiso tirar la toalla en su vida espiritual.
Te dijo, otro año más. Yo pensé que cuando cambiaba el 24 al 25 las cosas iban a ser diferentes. Y seguís arrancando hojitas de calendario y tu vida sigue igual. ¿No? Y seguimos esperando que Dios haga lo que sabemos que tenemos que hacer nosotros. Y quizás pensás que Dios se dio por vencido. Que esa voluntad que predicamos que es buena, agradable y perfecta quedaste afuera. Déjame decirte que no. Hay una realidad: cada vez que pecamos perdemos privilegio. Cada vez que pecamos quedan marcas. Pero no sos una Manaos no retornable. Gloria a Dios, chicas y muchachos, que hay retorno. Gloria a Dios que el plan de Dios sigue vigente. Pero para eso tengo que entender que hay un precio que se pagó. Y para eso tengo que entender cuál es el carácter de Dios. Por eso, rapidito, el pasado como evidencia nos revela la persona de Dios. Mirá, necesito que me ayuden a buscar esos versículos. Dale, próximo. Te quedaste atrás, dale, otra vez, otro más. No te traigo más, dale. Ahí está. Revela la persona de Dios. Dijimos, el carácter de Dios. Déjame decirte algo que por ahí ya lo sabés. Dios obra en base a lo que es. Dios obra en base a lo que es. Nada de lo que Dios hace está ajeno a su esencia, a su carácter. Por eso entender o revisar la palabra de Dios nos lleva a entender el carácter de Dios, su persona. Esta idea de carácter, ahí se desprenden las características, los distintivos. Y hay algunos de Dios, mira, yo marqué 5 nomás acá que por ahí son los que a mí más me pegan, ¿no? En primer lugar, podemos ver ahí en Génesis 1:1. ¿Alguien lo sabe? No importa la versión, ¿eh? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Alguien dijo por ahí que si vos podés creer ese versículo, podés creer toda la Biblia. Ahora, si dudás de eso, vas a dudar de toda la palabra. ¿No? Hebreos también, capítulo 11, versículo 3, dice: por la fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que es fue hecho de lo que no era. Necesitamos esa fe. Colosenses 1:16, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? El 15 dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, y todas las cosas por Él subsisten. Dios no creó y libró el universo al azar. ¿Sabés que hay una corriente evolutiva que cree eso? Que Dios creó la primera forma de vida y después hubo una evolución, ¿no? Que está todo ahí en un veremos. No, Dios sigue sosteniendo las cosas. ¿Escuchaste alguna vez que la Tierra, si estuviera 10 centímetros más cerca del Sol, nos quemaríamos todos? Y si estuviera 10 centímetros más lejos, nos congelaríamos. Las cosas permanecen donde Dios las puso. Es por eso que hay inundaciones, porque el hombre quiere cambiar el cauce natural de las cosas, donde Dios estableció. Y quiere decirle a un río por dónde ir, y el río dice: a mí es el sol que me manda. Y es el creador. Y cuando se inunda, se va a su cauce natural. Y pasa arrasando ciudades que se construyeron en el desvío de un cauce. Conocer la palabra de Dios, conocer el pasado, la historia, conocer la palabra, nos lleva a recordar que es Dios soberano, que a Él no se le escapa nada, que Él está en el trono, ¿sí? Como expresa ahí el Salmo 93:1. ¿Alguien tiene ahí Génesis 15:18? Lo tienen todos, está en la Biblia por las dudas, ¿no? No te olvidaste ese tomo. ¿Pero alguien lo puede buscar? Jehová reinará eternamente y para siempre. Jehová reinará eternamente y para siempre. ¿Cuándo empieza la eternidad? ¿Cuándo termina la eternidad? Entonces, si Él reina eternamente, siempre fue rey, siempre será rey. A Dios no se le escapa nada. No es como decía el Diegote, se le escapó la tortuga. A Dios no se le escapa, Él es soberano, Él está en control. Ahora tenemos que entender que hay una voluntad permisiva y una voluntad directiva. Dios dice, las cosas pasan, que sea la luz, fue la luz. Pero hay cosas que Dios permite, como caballero corriéndose, dejando que el hombre que insiste alejarse de Dios se termine alejando de Dios. Y las consecuencias: la insensatez del hombre tuerce su camino, luego contra Jehová se irrita su corazón, dice el sabio Salomón. Fíjate otra característica de Dios: misericordioso. ¿Alguien puede explicarme lo que es la misericordia? Amor a la miseria. Amor a la miseria. Amor a la miseria. No darnos lo que merecemos. No darnos lo que merecemos. ¿Qué más? Ponerse de acuerdo al dolor del otro. Ponerse de acuerdo del dolor del otro. Inclinarse a ese dolor.
inclinar hacia el dolor. Viene la función de dos palabras, miseria y cardio, corazón, corazón que se inclina a la miseria. Pero hay alguien que puede levantar la mano y decir, yo soy evidencia de la misericordia de Dios. Levanten la mano, son muy hermanos libres ustedes. Yo también por la duda, ¿eh? Pero yo soy evidencia de la misericordia de Dios porque Él no me pagó conforme a mi pecado. Y no solo no lo hizo hoy, no lo hizo en el pasado. Y no lo hará en el futuro. Porque me aferro a la palabra y dice que Él tomó mis pecados y los enterró en el fondo del mar. Ahora, ¿cuántas veces nos alquilamos un traje de buzo nosotros, no? Y queremos ahí nadar por aguas donde Dios decide no volver. Misericordioso. Misericordioso. Lento para la ira, grande en misericordia. Dice la palabra de Dios expresando ahí en el Salmo 86, en Lamentaciones 3. ¿No? Por su misericordia no hemos sido consumidos. Y hoy se renovaron esta mañana a las 00. Dios puso el contador a 0. Y no cuenta tus pecados, no cuenta los míos. Ahora no abusemos de la misericordia, abracemos a la misericordia. Que el hecho de decir, Él no me dio lo que yo me merecía, no quiere decir, voy a hacer lo que quiero, total no me lo va a dar. No, porque hubo un precio que se pagó. Hubo un precio que se pagó. Fíjate, otra característica de Él. Él es fiel. Fiel hasta el final. Pero nosotros nos agarramos de la fidelidad de Dios cuando nos mandamos una macana, ¿no? No nos agarramos de la fidelidad de Dios cuando digo, no, Él es fiel a lo que me dijo, Mateo 28, que yo tengo que ir hasta el último de la tierra. Para eso no es fiel. Es fiel para mi miseria, es fiel para mi necesidad. No, Él es fiel a su carácter. Él es fiel a sus promesas. Lo que Él estableció lo va a cumplir. Dice Filipenses 1:6 que aquel que comenzó la buena obra la va a ¿qué? Perfeccionar. Porque me quiere a mí como especial tesoro. Porque deja las 99 y va por mí. Sí. Pero va a terminar lo que prometió que va a hacer. Va a cumplir. ¿Por qué Él no deja rancho sin terminar? Porque el que empieza termina. Y si Dios no ha terminado lo que empezó en vos, déjame decirte que tu ocra espiritual ha hecho un piquete sindical a la obra de Dios. Boom, boom, boom. Como el de Jeremías, que ese camino no queremos. No, eso no. Hacé lo que quieras conmigo, pero no así. ¿No? Qué atrevido que somos. No solo no lo dejamos hacer lo que quiere hacer, sino que le decimos cómo hacerlo. Por eso mirar para atrás nos tiene que llevar a recordar quién es Él. Porque cuando entendamos quién es Él, vamos a entender quiénes somos. Hace un tiempo un amigo que estuvo en Brasil me contaba una situación que había vivido, ¿no? Iba con los nenes en el auto y viste, yo tengo 3. Imagínate, mirá, todo el tiempo, ¿no? Parece que me están baleando en la matanza, Y dice que el padre estaba manejando y el nene lo miraba, ¿viste? Hizo silencio y el padre mira por el retrovisor y el nene, ¿viste? Y miraba así. Estaban llegando al Cristo Redentor, en Río. Claro, el pibe lo miraba así de lejos, ¿viste? Al Jesús. Y cada vez más cerca y no le daban la mano, ¿viste? Y fue interesante porque él dice que cuando bajaron, hicieron todo el corcovado y llegaron a los pies de Jesús, del Cristo Redentor, él dijo una frase que me impactó. Dice, solo cuando estuve a los pies de Jesús pude dimensionar lo grande que es. De lejos yo lo podía medir. De oídas te había oído, dijo Job, ¿no? Pero cuando estuve a los pies de Jesús ahí pude dimensionar lo grande que es. Hace mucho no vas a los pies de Jesús. Porque vamos cuando tenemos que preparar la lección para la escuelita, ¿no? Porque vamos porque me dijeron para compartir en la cena. Porque voy porque no puedo dejar la hojita del calendario con los días, tengo que arrancarlo, ponerme al día. Porque mi devocional, solo a los pies de Jesús vamos a dimensionar lo grande que es. Pero ¿sabes qué? Solo vamos a considerar lo pequeño que somos. Porque si no nos van a agarrar ataques, ¿no? De autopercepción de grandeza. La misma mentira que Satanás le dijo a Eva, vas a ser como Dios. No, yo no, blasfemo, hereje, apedreadlo. Pero cuando vos haces la tuya, cuando vos le decís ese camino no, vos te estás poniendo a la par de Dios, creyéndote que sabés más que Él, creyéndole que vos le podés decir a Él
cómo hacer las cosas. Fiel. Fiel a sí mismo. Fiel a lo que te prometió. Por eso la importancia de tener la perspectiva correcta para esperar lo que Dios tiene para vos. Porque si no, vas a seguir esperando unicornios. Y por último, quizás una característica olvidada, infravalorada, la santidad de Dios. Me vuela la cabeza leer Apocalipsis que nos dice poderoso, 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 eterno, 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 justo, justo, justo. La distinción primaria de Dios es santo, santo, santo. Ahora mírame acá. ¿Es la distinción primaria del pueblo de Dios la santidad? Pues como más de un teólogo ha escrito, el mandamiento olvidado. ¿Te das cuenta que mirar para atrás nos tiene que llevar a entender que Dios sigue exigiendo lo mismo? Esto no era una lista de requisitos para los héroes de la fe de Hebreos 11. Porque la palabra de Dios establece lo mismo para vos, para mí, para Moisés, para David, para Sansón, para Jefté, para Rahab. Es lo mismo. Ahora, ¿por qué Dios no se manifiesta de la misma forma en nuestra vida? Y mirá lo que eran esos nenes. Mamá. Y vos y yo que somos tan buenos, no podemos mover una piedrita con nuestra fe. ¿O será que no somos tan buenos? ¿Será que medimos al otro por los pecados que cometieron? Porque si se vieran los que nadie ve, en vos y en mí, hay en nosotros, ¿no? Por eso, en segundo lugar, la importancia de ver el pasado como evidencia de que hubo un precio por el pecado. Como te dije anteriormente, si no valoramos el lugar de donde nos sacó, no vamos a entender el lugar donde nos puso. Próxima, dale. Versículo más que conocido, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es... Ahora vos y yo usamos este versículo para predicar el Evangelio nomás. Vos y yo usamos este versículo para hablar del pasado, del testimonio, pero esto es una realidad en la vida presente. Chicas y muchachos, el pecado sigue generando división. El pecado no te condena al infierno, porque vamos a Romanos capítulo 8 y nos dice que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es verdad absoluta. Juan 10 dice que estamos en la mano de Jesús y en la mano del Padre y nada nos puede sacar de ahí. Pero el pecado sigue generando muerte. El pecado sigue robando la alegría, el gozo, las ganas. El pecado sigue esclavizando. No es una realidad que Juan 8, el Señor Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son del diablo porque esclavos son del pecado porque hacen pecado. Probablemente acá haya algún esclavo de algún pecado. Pero si el Hijo te libertare, vas a ser verdaderamente libre. No habla solo del día que puse mi fe en Jesucristo como Salvador. Habla en mi santificación hasta el día que Él me venga a buscar. Por eso mirar para atrás nos recuerda que hay un precio que se pagó. ¿Por qué nos tiembla? ¿Por qué nos tiembla todo cuando cantamos? No, el precio que Jesús pagó por mí. ¿Sabés que esto me hace acordar? Estaba en el Buen Pastor ahí en Buenos Aires. Y no me olvido nunca, me tocaba predicar, yo estaba re nervioso. Y al lado había un flaco que tenía las orejas re largas, ¿viste? Se ve que tenía expansores, todo tatuado. Y el loco cantaba esta canción, El pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre me da. Y se golpeaba el pecho y lloraba el loco. Y yo lo miraba y digo... Mi hermano librismo decía, quiere llamar la atención, ¿no? No te están enfocando en nadie, flaco. Pero yo pude ver un tipo que cantaba en primera persona y decía, loco, el pecado no me puede atar. Ya está. Por el precio que Jesús pagó por mí. ¿Valorás eso? ¿Valorás que hoy estás acá sentado cómodamente en un congreso de cristianos? Porque un día eras un pecador igual que cualquiera que te ibas al infierno y que Jesús en su gracia, bondad y misericordia te vio a vos, me vio a mí y decidió dejar todo. No estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo y se vistió de siervo. Y no solo le lavó las patas a los discípulos, lavó tu mugre, la mía, con su sangre. Fíjate en Isaías 53, pasaje que muchas veces vamos en la cena del Señor.
Dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Esto no puede ser algo que te motive o te emocione cuando ves la pasión de Cristo o cuando llega Pascua, ¿viste? Esto tiene que ser una realidad que te tiene que sacudir todos los días. Hablaba el fin de pasado con los muchachos, con los hermanos ahí en Solesi, en Espeleta, y les decía, y lo mencionaba también al día siguiente en la iglesia cuando compartían la cena. Yo sé que suena muy poético, muy romántico, eso que alguna vez alguien se atrevió a decir, si hubiese sido el único pecador, Jesús hubiese venido igual por mí. Pero es una realidad. Si vos hubiese sido el único pecador, la única pecadora necesitada de un Salvador, Jesús hubiese venido igual. Jesús hubiese venido igual. ¿Qué te genera eso? ¿Te dan ganas de cantar? Amén. Pero que nos dé ganas de vivir para Él. Para aquel que estuvo dispuesto a darlo todo. Acordate que Jesús no te pide que mueras por Él, te pide que vivas para Él. 1 Corintios capítulo 6. Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Un alto precio, la fianza de tu redención. Acordate, ¿no? Hablamos del Redentor, de redimido, man, ¿no? Acordate que el concepto de redención era el precio, el pago que se pagaba por liberar a un esclavo. Cuando dice la palabra que fuimos redimidos, es que alguien pagó un precio para que vos y yo salgamos en libertad. Y el precio fue la sangre de Jesús. Cantamos, no somos comprados con oro, con plata. No vale dinero en los ojos de Dios. Si fuera por oro sería un negocio. Pero Cristo, su sangre vertió, así decían. Yo nada soy, nada tengo, qué sé yo cuánto. Y sigo siendo nada. La diferencia es que fui revestido por la sangre de Cristo. La diferencia es que hoy tengo un nombre. La diferencia es que me sentaron en lugares celestiales con Cristo. Más cómodos que estos, Por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Pero por último, mirar para atrás, ver el pasado como evidencia, te tiene que reanimar, te tiene que renovar, saber que Dios no se dio por vencido con vos. Dios se cansa de tu pecado, pero no se cansa de vos. Aquel que empezó la buena obra la va a terminar. Aquellos que somos viejitos cantábamos con Steve Green, ¿no? Aquel que la buena obra empezó. Y las chicas dicen, ¡Tienes que completarla! Él es fiel y la va a completar. Algunos tardan más que otros, ¿no? Pero la va a completar. Chicas y muchachos, Dios tiene un plan fantástico para tu vida. No es una linda declaración para los pibitos en la escuelita, para el campa de niños. Es una realidad que tiene que sacudir tu vida. Fue la realidad que lo llevó a Pablo a dejar toda su gloria y decir, todo lo que antes para mí era gloria, hoy lo tengo por basura. Y alto currículum tenía Pablo, ¿no? Pero él dice, esto no es nada comparado con conocer a mi Señor. Eso fue lo que motivó a Moisés en Hebreos 11 a decir, él se sintió parte del pueblo y rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón. No entendemos lo que estamos leyendo. O sea, el tipo era el hijo de Donald Trump, ¿entendés? O sea, ya. Era lo mejor a lo que podía aspirar. Mejor pasaporte, mejor todo. Y dijo que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Vos creés eso? No sé si es cierto o no, porque está en la palabra de Dios. Debe ser cierto. ¿Pero lo creés? ¿Que puede haber un tipo que está dispuesto a dejarlo todo para seguir la voluntad de Dios? Estos días vi un meme de que lo habían dibujado a José, ¿lo viste? Cuando la esposa de Potifar lo gusta y dice, disculpe, no acepto. Y se va corriendo. Es buenísimo, me encantó. Pero es que, ¿recién lo crees? Que un tipo
que pudo haber estado con la mina que todos deseaban y nadie se iba a enterar. Pero él dijo, Dios tiene algo mejor para mí. Dios tiene algo mejor para mí. Romanos 12, lo recontra sabemos. Los títulos del campamento, transformados, ¿no? Y ahí está, ¿no? Perdón que lo lea porque todavía no me lo memoricé en NTV. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas a cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán, dice Reina Valera, comprobarán. La idea es que algo está buenísimo, pero hasta que no le da la cucharada y lo probás, no te convences. ¿Le metiste alguna vez la cucharada a la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Pero la comprobaste? No era antes del pecado que te mandaste. Sigue siendo buena, agradable y perfecta. Quizá va a costar remar un poquito más, te metiste mucho en el mar de este mundo. Pero todavía está la costa en el mismo lugar, ¿eh? Y ahí sigue Jesús esperándote. Fíjate lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura. A esta hora me dice una hechura, ¿no? Hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. La idea ahí es que cuando Dios creaba el mundo, ya creaba la voluntad para tu vida. Una locura. Una locura. Pero si yo no lo creo, no voy a estar dispuesto a vivir por eso. Me voy a conformar con coleccionar remeritas, asistir a congresos, servir o ser visto y no comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Aún cuando no sea lo que yo espero. O mis viejos o la iglesia. Pero si es lo que Dios quiere, me tiro la cabeza. ¿O no? Aún no sabe. Filipenses 3, te lo mencioné hace un ratito, Pablo diciendo, dando su testimonio una vez más. Yo moría por esto. Mi sueño era ser, era tener, era llegar, era mostrar. Pero Cristo me bajó del caballo, literalmente. En Hechos capítulo 9 se encuentra con Jesús y literalmente lo tira del caballo. ¿A qué caballo estás subido? ¿En qué caballo llegaste al campo? Mirá que Jesús te va a tirar. Te bajás y te duele menos. O te tira y te va a acordar toda la vida. No, pero me va a quedar testimonio. Dios renueva su plan. Por eso, chicas y muchachos, ya terminando. Tenemos que mirar para atrás. No para gloriarnos, no para mandarnos. A mí me revienta eso que viste, parece que cuentan el testimonio como hasta, mirá dónde Dios me sacó. O sea, tu testimonio es para darle la gloria a Dios, no para mostrar lo que piola que eras. Para decir, mirá dónde Dios me sacó. Y ese mismo Dios lo quiere hacer con vos. Mirar para atrás. Evidencia de que Dios sigue siendo Dios. Que Dios deje de ser alguien que le cuento a otros, sino alguien que nosotros podamos experimentar en primera mano. Chicas y muchachos, si no recordamos que Jesús pagó el más alto precio por nuestra vida, nuestra salvación, nuestra esperanza, vamos a seguir jugando a los dados con este mundo. Vamos a seguir jugando a ver si sí, si no, deshojando margaritas. Me la juego, no me la juego, me la juego, no me la juego, me la juego, no me la juego. Cuando Jesús desde el cielo te muestra las manos y te dice, yo me la jugué. Yo me la jugué. Pero por último, no sé cómo llegaste acá. Pero en nuestra oración como familia y las personas que apoyan lo que hacemos, es que de acá salgan pibes con una esperanza renovada. Una esperanza renovada. Con una bocanada de aire fresco y decir, dale, recién arranca el 2025, pero la vida que Dios tiene para mí, quizás todavía está en celofán, no empezaste a disfrutarla. Pero ahí está. Ahí está. Por eso vamos a terminar y te quiero invitar a que cierres tus ojos. No voy a hacer ninguna oración preestablecida. Yo creo que cada uno acá sabe. Sabe lo que Dios espera. Sabe lo que Dios quiere. Pero vos sabés con lo que viniste, con lo que luchaste. Quizás con lo que sos esclavo. Y te pesa. Porque si se enteran que yo
Ellos lo saben. Y te siguen amando. Que no sea un congreso más, que no sea un tiempo más. Tomate un minutito ahí con el Señor. Gracias, Señor, por no haberte sido conmigo. Perdonadme por haber vivido tantos años un cristianismo de canciones, por haberme guiado quizás por las emociones que eso me generaba. Perdonadme por haberles enseñado a otros verdades que no viví, por tocar de oído tanto tiempo, por querer que otros vivan una vida que yo no estaba viviendo y que hasta quizás dudaba si era cierto. Dios, gracias por no haberte rendido conmigo. Vos conocés la vida de mis hermanos, vos conocés cada corazón. Señor, que no sea un congreso más, que no sea una linda anécdota, que no sea un tiempito de vacaciones nomás, que lo necesitamos sin duda. Pero gracias por no tomarte vacaciones. Gracias por seguir amándonos. Gracias por seguir siendo el mismo Dios. El mismo Dios. Ayúdanos a creerlo y a vivirlo. Pero perdónanos porque te pedimos que hagas cosas que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que hacerlo. Por eso que, Señor, tu palabra y estos tiempos de alabanza, la comunión, nos ayuden a renovar, a tener la perspectiva correcta, para tener la expectativa correcta, de no querer otra cosa que no sea lo que vos tenés para nosotros. Gracias, Padre. Oramos en el nombre bendito de Jesús.